y muchísimas gracias por venir a esta conferencia de prensa que, como sabe, tienen como objeto pues el dar la información correspondiente al Parlamento, en concreto al Congreso de los Diputados, en esta semana que ya empezamos, por decirlo de alguna forma, el ritmo de sesiones con cadencia normal. Esta semana quizás está la cosa más reducida, puesto que el día 15 es festivo en Madrid y, por lo tanto, el jueves no tenemos sesión plenaria. Pues bien, aprovechando el inicio ya de las sesiones parlamentarias, he presentado para su debate en pleno una pregunta oral que no ha dado tiempo a que esta semana entrara en pleno. Será la semana que viene, el miércoles día 21, donde le hago una interpelación parlamentaria a la señora ministra de Defensa con una pregunta muy clara, y es si el Ministerio piensa modificar, el Ministerio de Defensa piensa modificar o piensa adecuar a las necesidades de las Fuerzas Armadas en Melilla, o piensa suspender cautelarmente las medidas contempladas en la aplicación del Real Decreto 416/2006 de organización y despliegue de las fuerzas del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias. En otras palabras, si el Ministerio de Defensa piensa hacer una excepción en Melilla y piensa tomar medidas cautelares para suspender la aplicación de la orden de traslado de militares que en este momento están en curso en el denominado Plan de Transición del Ejército en nuestra ciudad. Yo creo que la pregunta es fácil de responder, si sí o si no, y ya tendremos con esta pregunta, más con la comparecencia que posiblemente tenga la ministra de Defensa en la Comisión de Defensa el próximo martes, día 20, y digo posiblemente porque el martes día 20 tenemos ya citado al señor ministro de Asuntos Exteriores para que informe los planes de su departamento y, naturalmente, hable de cuestiones generales y también de lo referente a la cumbre, la asistencia de los presidentes de Melilla y Ceuta a las reuniones de alto nivel que hasta ahora, por decisión específica del Gobierno, están excluidos de las mismas. No sé si el día 20 comparecerá la ministra o será el 21 por la mañana. En cualquier caso, la Comisión de Defensa, la mesa de la Comisión de Defensa ya ha citado a la señora ministra de Defensa, y también hay una comparecencia a petición propia de la propia ministra para comparecer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, se trata de una manera o de otra, la señora ministra comparecerá ante el Parlamento para explicar esto y en el Pleno tendrá que responder a esta pregunta que le he presentado. Una pregunta facilita en el sentido de aclaración. No digo que sea fácil de responder, digo de que es fácil para todas las mentalidades, incluida la mía, el comprender la respuesta de la señora ministra. Además de esto, he presentado 36 preguntas en la Comisión de Defensa para que sean debatidas allí oralmente. Están muy relacionadas, muchas de ellas, con las preguntas que presenté escritas. Por lo tanto, son o corolario de las mismas, algunas son las mismas y otras están relacionadas con las 36 preguntas. Por lo tanto, son 36 preguntas en la Comisión de Defensa para ser debatida oralmente por la señora ministra, y si la señora ministra no puede o no estima pertinente, no ella sino la mesa de la Comisión de Defensa no estima que sea la señora ministra quien la responda o la debata, pues la debatirá algún alto cargo de su departamento. En concreto será pues el secretario de Estado para Defensa o la secretaria de Estado para Defensa, el subsecretario o subsecretaria,
cualquier alto cargo del Ministerio de Defensa. Relacionado también con defensa, voy a reunirme con el Consejo de Dirección de mi grupo mañana o pasado. Es cuestión de agenda del secretario general del grupo, don José Luis Ayllón, con el que ya he contactado telefónicamente, para que el grupo parlamentario, junto con sus asesores, estudie una proposición de ley que pienso presentar yo personalmente, no mi grupo parlamentario. Lo presenta el grupo parlamentario a iniciativa de los parlamentarios. Y relativa a una inquietud que me ha venido muchas veces en la oficina parlamentaria, relacionada a que los militares en situación de reserva, como cualquier otro funcionario jubilado, no funcionario, español jubilado o pensionista, no aporte el tanto por ciento correspondiente a las recetas que expide la Seguridad Social y en concreto el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que hay un agravio importante constitucional en que españoles de la misma edad, con independencia de la profesión que tenga, en una situación determinada como es la jubilación, estén en desventaja con el resto de la población. Y me da lo mismo que sea coronel, que sea brigada, que sea soldado o que sea almirante de las Fuerzas Armadas. Es una situación de jubilación, es una situación donde se pierde poder adquisitivo, es una situación donde el resto de los españoles, cuando se llega a los 65 años, no paga la aportación a la Seguridad Social de la medicina. Hablando vulgarmente, las medicinas salen gratis, y por lo tanto vemos que hay un agravio comparativo importante con los miembros de las Fuerzas Armadas. Insisto, con independencia de la graduación, porque hay personas que tienen 65 años y porque no han hecho carrera militar, pues a lo mejor son cabos o son sargentos o tienen una graduación no alta. No son mandos de las Fuerzas Armadas, para hablar con propiedad. Por lo tanto, yo sé que hay, desde el punto de vista presupuestario, por primera vez que presento una iniciativa de este tipo, bien está que con variantes a lo largo de las 3 legislaturas anteriores, y sé también que en muchos casos la retención mensual que tienen los militares, los miembros de las Fuerzas Armadas, como cotización por enfermedad y por medicinas y por fármacos es menor, se les retiene menos en la nómina para hablarnos con mayor conocimiento que al resto de los funcionarios o españoles, pero en algunos casos no es así. Yo he tenido acceso a nóminas de militares y no es rigurosamente cierto.